Muchísimo gusto estar hoy aquí en Tapachula, en Chiapas, en la frontera sur de nuestro país, y además me da gusto que sea hoy a 100 años del asesinato de un gran chapaneco, de un gran legislador, de Belisario Domínguez, que defendió los derechos de la gente, la libertad y la democracia. Y es precisamente lo que hoy estamos haciendo aquí. Yo felicito al diputado chapaneco, a Juan Aquino, por esta iniciativa, porque me parece que la forma de hacer política que hoy el país demanda y requiere es precisamente esta, la del ejercicio de diálogo con la sociedad. Yo creo que este es un buen momento porque, en honor a la verdad, ni Juan ni yo andamos en campaña, no hay elecciones en este momento. Lo que estamos es en un compromiso serio y sincero, escuchando la preocupación y la angustia que tiene la sociedad mexicana respecto a la propuesta en materia fiscal y hacendaria que ha presentado el Ejecutivo Federal. Nosotros, por ejemplo, en el PAN creemos que una reforma hacendaria es necesaria para este país. Nosotros estamos convencidos de que la reforma hacendaria podría dinamizar la economía, que una verdadera reforma hacendaria promueve la competitividad, que una verdadera reforma hacendaria genera la posibilidad de traer inversiones, genera empleos, distribuye la riqueza, combate la terrible desigualdad y obliga a que todos los mexicanos, todos, colaboremos con el sostenimiento del país. Esa para nosotros es el concepto y las necesidades para poder tener una reforma hacendaria. Lo que tenemos ante nosotros, en mi opinión, es el camino contrario. La propuesta del Ejecutivo no tiene ninguno de estos elementos. La propuesta del Ejecutivo es recesiva, la propuesta del Ejecutivo es recaudativa, la propuesta del Ejecutivo es regresiva, es intrusiva, es inquisitiva y, con todo respeto, todo lo que termine con IVA. No es una reforma hacendaria, es una miscelánea fiscal que busca recargarse sobre los mismos de siempre y que atenta contra la clase media de este país. Esa es la iniciativa que está frente a nosotros. Yo he escuchado con toda atención y agradezco las propuestas, las ideas que nos han dejado aquí sobre la mesa. Al final, don Abel Campuzano nos decía: ojalá que podamos sensibilizar a la Comisión de Hacienda. Yo le quiero decir a don Abel que la Comisión de Hacienda en los últimos 8 días tuvo más de 65 audiencias públicas, y ahí escuchamos desde al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, al Consejo Coordinador Empresarial, a Coparmex, a Canaco, a Canacar, a Canadevi, a los abogados, a Canacintra, a los aduaneros, a todo mundo. Yo particularmente he recibido a los dirigentes de ustedes en las oficinas del grupo parlamentario del PAN. He tenido en lo personal más de 35 audiencias para escucharlos. Yo le agradezco, por ejemplo, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que prácticamente se han convertido en nuestros asesores permanentes. Son la gente más capacitada en materia fiscal e impositiva de este país, y están igual de angustiados y de alarmados que todos los que están aquí y que todos los que aquí estamos. Yo escuchaba con atención a Miguel Ángel Barrios de Canaco y nos dice: nos preocupa la homologación del IVA porque va a disminuir el turismo comercial con Centroamérica al incrementar los precios, y además nos preocupa en materia turística que se va a quitar el incentivo a los visitantes que vengan del extranjero. Pues a nosotros también nos preocupa, y yo lo que he dicho es que las fronteras de este país, independientemente de que tienen diferencias, tienen una circunstancia parecida.
Estamos más en una competencia con otros países, enfrentamos un asunto de migración, de seguridad, de infraestructuras que requieren un tratamiento hacendario distinto. No solamente un tratamiento fiscal distinto, un tratamiento hacendario que tiene que ver incluso con un régimen de distribución de los propios recursos, porque lo que sucede en el sur del país o en el norte del país es totalmente distinto a lo que sucede en el centro de la República. Los retos y los desafíos que se tienen aquí por diferentes fenómenos son mucho más complejos. Los que hemos tenido la oportunidad en algún momento de ser presidentes municipales de nuestras ciudades, entendemos perfectamente que la dinámica que el presidente municipal de Tapachula o de Tijuana tienen son absolutamente distintas a las que tenemos en el centro de la República, porque las regiones obedecen a diferentes circunstancias y precisamente por eso el IVA diferenciado para la zona fronteriza no es un privilegio, es una necesidad para darle competitividad a estas regiones de México. Así lo entendemos. Y por eso yo hoy vengo a ofrecer y a comprometer el voto de los 114 diputados federales del PAN para que no se permita el incremento del IVA en las zonas fronterizas de México. Y aquí habemos diputados que no vivimos en la zona fronteriza, pero que entendemos perfectamente lo que ustedes aquí viven y que requieren de este tipo de incentivos y de este tipo de circunstancias para ser competitivos, para generar mayor comercio, para atraer inversiones, para sostener a la planta productiva y a los empleos de este lugar y para poder generar desarrollo económico y social. Con esos 114 votos cuenten ustedes, pero esos no son suficientes para poder detener esta pretensión y esta que podría ser la puntilla de las zonas fronterizas de nuestro país, por las circunstancias que ustedes mencionaron en el caso del sur y por las que les podría mencionar que ustedes entenderán en el caso del norte de la República, en donde además están en juego las maquiladoras y en donde además están en juego también otro tipo de circunstancias que no viene al caso en este momento comentar. Rafael Rojo de Coparmex, la verdad es que te agradezco porque además eres contador y se nota desde el momento, como dicen en mi tierra, el que es tragón se le nota desde que agarra el taco, y la verdad es que perfectamente se vio aquí como Rafael nos expuso una serie de preocupaciones que tenemos todos, desde iniciando por el Código Fiscal. La verdad es que todo el mundo en la opinión pública está más preocupado por los IVAs y por el ISR que por otras circunstancias que vienen ocultas y que son las verdaderamente peligrosas porque van a acabar con este país. La verdad es que se le pretende dar un trato de delincuente a los empresarios y a los contribuyentes, y no nos parece que sea lo correcto, y menos porque en este país los mismos de siempre son los que han contribuido para el desarrollo de este país, a esos, a los que sí trabajan, a los que sí cumplen con sus obligaciones, a los que sí hacen un doble esfuerzo, es a los que hoy el Estado mexicano pretende tratarlos como delincuentes. No nos parece que sea lo correcto, nos parece que es un gravísimo error que esto pudiera prosperar, porque en vez de incentivar al contribuyente a seguir contribuyendo, lo que está es diciéndole: vete a la informalidad, busca algunos otros resquicios jurídicos para no pagar, y no nos parece que sea el camino que México requiere. Nosotros pondremos sobre la mesa otras propuestas que evidentemente se requieren. Sí tenemos que combatir, porque sí es lo justo, la elusión y la evasión fiscal, pero no a través de estas medidas inquisitivas, intrusivas, porque se meten hasta el fondo de tu empresa y con un cálculo hecho por un software
determinan que tu empresa no gana lo que tú dices que gana y que consecuentemente tú ya prácticamente eres un delincuente. Eso bajo ninguna circunstancia, Rafael, amigas y amigos, lo podemos permitir. Los ingenieros nos hablan a través de José Luis Flores del impacto que esta propuesta tiene sobre los mismos de siempre y sobre los que menos tienen. Y nos expone la preocupación que hay en la vivienda. Y a nosotros nos preocupa en demasía y nos parece que no es el camino correcto grabar la esperanza y el sueño de un mexicano de poder tener un patrimonio. En pocos países del mundo, en ninguna economía moderna y dinámica se graba el patrimonio de la gente como se pretende en esta propuesta que ha presentado el Ejecutivo. En los últimos 10 años en México se construyeron 9 millones de viviendas para la gente más necesitada. El promedio de créditos fue de alrededor de 300,000 pesos. A nosotros nos parece gravísimo porque parte de lo que ha movido a la economía nacional en los últimos años tiene que ver con el sector de la vivienda. ¿Por qué hoy está parada la economía mexicana? ¿Por qué hoy el crecimiento de México, que nos habían dicho que iba a ser del 3.5%, terminará, y nadie lo deseamos aquí, estoy seguro, en menos del 1%? Porque pararon al país, porque no hay obra pública, porque no hay gasto social y porque en la parte de la construcción privada que tiene que ver con la vivienda, no solamente desincentivaron a la vivienda, sino prácticamente llevaron a la quiebra a las principales empresas vivienderas de este país. Gravar la vivienda atenta contra el mexicano, pero atenta contra la economía de todos. Estaría afectando más de 32 eslabones de la cadena económica nacional. A todos nos impacta al final del camino, pero me parece gravísimo y les pongo un ejemplo. Si el promedio de hipotecas era de 300,000 pesos, pues estaba muy justito el trabajador para poder entrar en ese rango, pero ahí era donde más alto podía calificar en promedio. Pues hoy esa casa ya no va a costar 300,000 pesos. Esa casa va a costar con el IVA 348,000. Consecuentemente, lo primero que el banquero le va a decir al ciudadano es: pues lo siento mucho, pero de acuerdo al rango del crédito que te puedo dar de Fobiste o de Infonavit y lo que la ley me permite, ya no te puedo prestar. Ni aunque le subiéramos 8 años a la hipoteca, ya no te lo puedo prestar porque la ley no me lo permite, porque sería una irresponsabilidad financiera. Pues a ese señor o a esa señora que estaba haciendo un esfuerzo por dejarle algo a sus hijos, ya le castraron esa posibilidad. ¿Quiénes son los que pagan una renta? Pues los que no tienen casa. ¿Y quién no tiene casa? Pues el que menos recursos tiene. Esta no es una reforma, como se ha dicho, que vaya contra los que más tienen, va contra los que menos tienen también, y sobre todo desacelera el desarrollo económico de México. Alfredo Villagrán, de los arquitectos, nos decía exactamente la preocupación que está en el ambiente y que ya mencioné respecto a la homologación del IVA en la frontera. Nuestro amigo Jaime Guerrero de Canacintra nos hablaba de un tema que es muy importante: el seguro de desempleo. Pues suena muy bien, la pensión universal suena muy bien, pero lo que no se vale es saludar con seguro de desempleo ajeno, porque el gobierno de la República, cuando presenta a través del presidente su iniciativa, señala que nos va a dar a los mexicanos un seguro de desempleo. Nada más que no nos dijo que no se lo iba a dar el gobierno, sino que se lo iban a dar los patrones y los trabajadores. Pues mira que a todo dar, vengo a presumir que te voy a dar un seguro de desempleo y luego vemos las letras chiquitas y resulta que van a cargo de la planta productiva y del patrón. Y peor, va sobre los ahorros personales de los trabajadores de este país. Imagínense ustedes
La señal que tú le mandas al trabajador que está trabajando y que está ahorrando, y decirle: mira, con tu ahorro personal, individual, vamos a darle una pensión al que no está trabajando. Ese es el país que queremos. Esas son las señales que le queremos dar a la sociedad. Esos son los incentivos que le queremos dar al pueblo de México. A mí me parece que es lo contrario. Nosotros sí creemos, como lo decía Jaime, en el seguro de desempleo y en una pensión universal, pero no en cómo se está planteando y de donde se está planteando sacar los recursos para sostener estos programas sociales, porque nos parece que es el camino equivocado. Como me parece que el camino equivocado que ha presentado el presidente de la República a través de volver a meterle déficit al presupuesto, que finalmente es deuda, no es el camino correcto. Ya vimos esa película en México y el final no es un final feliz. No podemos permitir el endeudamiento de este país para medidas populistas que no nos van a permitir ser un país más competitivo, un país mejor, y que el día de mañana hipotequemos el futuro de las siguientes generaciones, que es el de nuestros hijos. Sergio Cadena, de los contadores, pues la verdad es que yo les agradezco muchísimo a ustedes y al Instituto Mexicano toda la asesoría y todo el apoyo. Nos sentimos en buenas manos y vamos a poner muchas de las propuestas que ustedes están poniendo sobre la mesa para poder mejorar las cosas. Mencionaba, nada más para puntualizar el IVA en transporte foráneo. Es atenta sobre los mismos de siempre, pero sobre todo sobre los que no tienen los recursos suficientes para tener un vehículo. Yo les comento, yo soy de San Miguel de Allende, Guanajuato, y San Miguel, pues que es una población pequeña, no tenía en esa época universidades. Entonces yo tenía que ir todos los días en un flecha amarilla de San Miguel de Allende a Celaya, que es una ciudad más grande, a la universidad. Como hay muchísima gente que tiene que venir a Tapachula en un camión foráneo para trabajar o para estudiar, pues a esos hoy les va a costar su pasaje 16% más. ¿Por qué? Pues porque no tienen coche. Entonces hay que meterles un gravamen. Pues no nos parece que sea el camino correcto, no nos parece que le ayude a este país ese tipo de medidas, y además no creemos que vaya a recaudar más recursos. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, me regreso un poquito, yo creo que en vez de que recaude el Estado mexicano con lo de las rentas y con lo de las hipotecas, le vamos a pegar casi un 20% en disminución de ingresos por esos rubros al gobierno mexicano, porque es una medida regresiva, porque es una medida que en lugar de incentivar el desarrollo nacional, paraliza el desarrollo de México. Isabel, que es la presidenta de la Asociación de Hoteles, en voz de Miguel Reyes, nos decían cosas que a mí me parece que son muy importantes, y yo coincido con Miguel. La verdad es que el cargo o la inmortalidad duran algunos años, la vergüenza dura toda la vida. Queremos ser un factor de cambio. Yo te garantizo a ti y a los presentes que este grupo parlamentario que yo coordino, sí, que esta es la legislatura que ha aprobado las reformas más importantes de las últimas décadas de México, y que vamos a seguir en el PAN de manera responsable, votando todas las propuestas, vengan de quien vengan, que les sirvan a México y a los mexicanos, como ya lo hemos hecho aprobando reformas que durante 12 años el PRI le negó a México y que hoy nosotros no le hemos negado al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, porque sería negárselas a ustedes y sería negárselas a nuestros hijos. En eso
Acción Nacional y mi grupo parlamentario siempre pensaremos por encima de cualquier cálculo político, por encima de cualquier posición partidista en México y en los mexicanos, particularmente en los ciudadanos, que son los que nos pagan el salario y que como dice el dicho, el que paga manda, y nosotros estamos obedeciendo ese mandato. Pero eso sí, que nadie nos pida a los diputados federales del PAN que seamos cómplices del atraco a los mismos de siempre y a la clase media, porque en esa no vamos, y como oposición responsable estaremos defendiendo los intereses de México y de los mexicanos también. Adolfo, y por cierto, para tu tranquilidad también, no vamos a intercambiar unas por otras, este no es un mercado persa como para que intercambiemos cosas y para que hagamos un arreglo cupular y mañana les digamos, ¿qué creen? Pues ya ven que estuvimos en el foro Tapachula, pero pues al final y todo salió igual. No, por eso venimos hoy aquí, porque yo también sé que ustedes tienen un gran poder, el poder del ciudadano, el poder del voto, que tiene la obligación de pedirle al resto de los diputados federales de Chiapas que se la piensen muy bien, que piensen en ustedes y en su futuro, porque en el 2015 ustedes tienen la llave de mandar a todos esos políticos que hoy los traicionen y les queden mal a descansar para siempre, y que van a tener una sanción pública a través de su voto en las próximas elecciones. Eso es lo que se requiere. Esa es la parte que yo también hoy vengo a pedirles a ustedes que nos ayuden, porque si no, no nos va a alcanzar. Con los 114 que yo hoy pongo aquí, no alcanza, porque necesitamos por lo menos otros 137 votos. Si yo sumo los 114 del PAN más el resto de los diputados de todos los partidos que forman o que viven en la zona fronteriza del sur y del norte, llegamos a 180 votos, así que todavía nos falta más. Pero si no hacemos que la gente tome conciencia, que esos diputados se sensibilicen como nos lo pedía en su momento don Abel Campuzano de esta asociación de conciencia, la verdad es que no vamos a llegar a nada y el día de mañana nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo suficiente para detener una propuesta que nos va a generar un daño gravísimo, gravísimo de verdad para todos los sectores. Para el sector primario, como nos lo decía don Adolfo, de la Unión Agrícola de Cafetaleros de esta región, porque es muy duro lo que se está proponiendo, y porque al final del día, y con esto voy a tratar de hacer conclusiones, el gobierno de la República nos dice que esta reforma fiscal, que esta miscelánea fiscal, le estaría dando casi 600,000 millones de pesos para el ejercicio del 2014. Eso contando, por supuesto, el déficit. Y yo digo, oigan, ¿y para qué quiere el gobierno 600,000 millones de pesos más? Si lo que le aprobamos este año no se lo ha sabido gastar. Chiapas sigue esperando los recursos federales que el Congreso de la Unión aprobó en diciembre del año pasado. No ha llegado el recurso que aprobó la Cámara de los Diputados desde hace 10 meses. ¿Para qué quieren más dinero si no saben qué hacer con él? Y yo lo que digo es que a México no le va a pasar nada si el próximo año no ejerce 600,000 millones más de los que tendría que estar ejerciendo este año. Pero si pasa esta reforma, sí le va a pasar mucho a México, porque lo van a terminar de detener, porque lo van a poner en una recesión tremenda, porque van a ahuyentar la inversión. Les pongo ejemplos. Yo soy de un estado y fíjense, si ustedes ven los estados más competitivos y con más crecimiento de este año en el país, todos tienen un común denominador. Está Puebla, está Querétaro, está Guanajuato y está Aguascalientes. El común denominador se llama industria automotriz. Guanajuato va a ser el Detroit
de América del siglo XXI, con todas las empresas que están llegando. Les voy a poner un ejemplo de Aguascalientes, al lado. Aguascalientes, ustedes saben que tiene desde hace mucho tiempo la Nissan. La Nissan produce 250,000 vehículos al año. Con la nueva planta que están construyendo va a llegar a 1,000,000. ¿Pero qué creen? Cambiaron las reglas del juego. Ya no va a haber en el tema de importaciones temporales los incentivos en el IVA, entonces se les va a incrementar el valor y además ya no hay deducciones. Entonces te cambiaron totalmente la regla del juego con la que tú proyectaste esa planta. Y lo mismo le está pasando a Bombardier, y lo mismo le está pasando a Mazda, y a Honda, y a Volkswagen, y a Audi, y a todas estas que están llegando. Y que el día de mañana a lo mejor se van a ir a Guatemala o a otro país. ¿Por qué? Porque en este país no les respetaron las condiciones con las que se les invitó a venir a invertir y a generar empleos en México. Esa parte me parece terrible, porque van a dejar en el desempleo no solamente a cientos de miles de personas que hoy trabajan a lo mejor en una empresa manufacturera en el norte del país que produce autopartes, sino a los que estaban hoy pensando que el día de mañana iban a tener un empleo en el Bajío mexicano, y que se están preparando en escuelas que se hicieron con carreras específicas para que pudieran entrar en ese rol y en ese sector económico. De ese tamaño es el daño que esta propuesta le está haciendo al país, y por eso no nos podemos quedar inmóviles. Y no le pongan partidos políticos ni colores. Lo que está en juego es el país y el futuro de los mexicanos. Y yo no los vengo a espantar como en el cuento de Pedro y el lobo, pero el lobo sí está aquí afuera, de a de veras, y si no hacemos algo entre todos, este asunto nos va a perjudicar y nos vamos a arrepentir de por vida de no haber hecho algo y de no haberle llamado la atención a un gobierno que yo no entendí de dónde sacó esta iniciativa. Los contadores nos decían: híjoles, que van a quitar la dictaminación. Pues es gravísimo. De manera voluntaria en este país hay más de 97,000 empresas dictaminadas. ¿Para qué se creó en los 50s el dictamen fiscal? Para dos razones. Una, para mejorar la contabilidad de los ciudadanos y para ayudar al Estado mexicano a recaudar, porque no le cuesta al Estado mexicano ni Hacienda el contador que dictamina, le cuesta al contribuyente. Y dos, pues para darle tranquilidad al contribuyente, para que esté mejor en su contabilidad y duerma tranquilo. Pues ahora el Estado mexicano dice: quitemos a los dictaminadores, que además se han preparado, son profesionales, permanentemente tienen que actualizarse, pasar exámenes, en fin. ¿Saben cuánto recauda un contador o los contadores que dictaminan en este país, nada más en los predictámenes al año, que no le cuesta nada al Estado mexicano? 200,000 millones de pesos. Los vas a quitar y ahora vas a contratar empleados de Hacienda que hagan ese trabajo, y el resto lo vas a hacer a través de un software. Oye, si cuando vas a hacer la declaración con 6,000 o 7,000 declaraciones se traba el maldito software 3 o 4 días, ahora imagínate cuando todos los contribuyentes tengamos que estar haciendo de manera permanente cada mes informes a este software. Yo no sé en dónde les diseñaron esta política, pero en realidad es gravísima. Si tú quitas al dictaminador, también le vas a quitar el sueño al empresario, porque va a tener permanentemente, todos los días el miedo fundado de que en cualquier momento te van a llegar las auditorías y te van a agarrar mal parado. No porque seas malo, sino porque muchas veces uno comete errores involuntarios que a través de la dictaminación se resolvían. Y nos podemos quedar aquí platicando de una serie de detalles que trae la iniciativa,
toda la mañana y todo el día. Yo lo que les digo es, ya no nos preocupemos, ocupémonos. Nosotros haremos nuestra parte, se los garantizo, y la vamos a hacer bien, con un alto sentido de responsabilidad, para el día de mañana, cuando se nos acabe la chamba pública, podamos caminar por las calles de nuestra ciudad, con nuestros conciudadanos, con la frente en alto y la mirada al frente, con la satisfacción del deber cumplido. Que tengan muy buen día, todavía muy buenos días, y que tengan una muy buena semana. Yo los invito a que hablen con el resto de sus legisladores, que también merecen ustedes que les den la cara y que no se escondan en que andan muy ocupados en México, porque este es el momento de que le demuestren a la sociedad con quién están comprometidos, si es con el que los vota, si es con el patrón, o si están comprometidos nada más con sus partidos políticos y con quien hoy detente el poder. Hasta luego y muchas gracias.